Buen día, nuestro grupo está conformado por Soledad Rueda y Karen Solórzano. El tema que vamos a tratar es Campylobacter. La información que presentaremos a continuación fue recaudada del libro de microbiología veterinaria del autor Néstor Óscar Stanchi, capítulo 38, página 274. Como introducción tenemos que el género Campylobacter causa enfermedades en animales de producción, las cuales ocasionan importantes pérdidas económicas, además de que varias especies bacterianas son de carácter zoonótico. Gracias a la descripción de nuevas técnicas bacteriológicas fue posible obtener condiciones óptimas para el desarrollo de estas bacterias, logrando aislarlas con facilidad de diversos materiales clínicos y del medio ambiente. Actualmente se sabe que el género Campylobacter colonizan a las mucosas entéricas, bucales y genitales de casi todos los mamíferos y aves, coexistiendo diversas especies saprófitas con otras patógenas. Taxonomía. El género Campylobacter pertenece a la clase Exylon-Protobacteria, orden 1 Campylobacterales y familia Campylobacteriaceae, que comparte con los géneros Arcobacter y Sulfurospirillum. Se encuentra en constante cambio, ya que el número de especies incrementa a medida que se incluyen nuevos integrantes, debido a la implementación de distintas técnicas de cultivo. Así como se incrementan, también disminuyen cuando ciertos ex-Campylobacter han sido reclasificados como Helicobacter o Arcobacter. Epidemiología. Los Campylobacters tienen una distribución mundial. Casi todas las especies se las encuentra en el tracto entérico de los mamíferos, aves, reptiles, moluscos e incluso insectos. En estos últimos actúan como vectores mecánicos. El Campylobacter fetus es capaz de producir septicemia e incluso abortos. Esta es una presentación mucho más común en animales, como es en el caso de los abortos esporádicos en bovinos, ovinos y bisones, así como en otras especies. Cuando la enfermedad se da por bacterias adaptadas para producir infecciones específicas del tracto genital, se ocasiona infertilidad, como ocurre en el caso de los bovinos. Características morfológicas. Campylobacter deriva de una palabra griega que significa bacilo curvo. Son gram negativos de 0.5 a 5 micras de largo y de 0.2 a 0.8 micras de ancho. Generalmente tienen un solo flagelo, monótrico o en ambos polos anfítricos, siempre sin vaina de cobertura. Mediante observación macroscópica de colonias características y observación microscópica a través de tinción, se puede obtener una clasificación preliminar en 3 grupos. El primero es el grupo Yeyuni Campylobacter coli, colonias que se difunden y tienen brillo metálico, células bacterianas pequeñas y finas con pequeña amplitud de onda y transformación cocoide rápida. El segundo es el grupo Fetus giointestinalis, crecimiento que difunde poco o nada y de aspecto mate, células grandes con gran amplitud de onda y transformación cocoide negativa. Y por último el grupo Sputorum, colonias que no se difunden y se pegan al agar, células cortas con forma de coma y transformación cocoide variable. Técnicas de aislamiento y características culturales. El aislamiento de las especies de interés veterinario se puede efectuar con facilidad utilizando medios de cultivo selectivos, atmósferas microaerofílicas y una temperatura de incubación adecuada. El medio Skid-Row original es el más recomendable para aislar al Campylobacter fetus de material proveniente del tracto genital o de fetos. Este medio tiene la ventaja de permitir el aislamiento simultáneo de bacterias de los géneros Campylobacter y Brucella. Para la búsqueda de distintas especies del género Campylobacter en la materia fecal de los bovinos, es recomendable el uso de medios mucho más inhibidores, como el medio Preston. Todas las especies se desarrollan bien a 37 grados, siendo esta la temperatura recomendable para el aislamiento. Características bioquímicas. Las pruebas más comunes para biotipificar estas bacterias son la resistencia a discos de ácido nalidíxico y cefalotina, producción de piruvato de sodio y ácido sulfurhídrico en medios Kliger o triple azúcar hierro y medio hierro bisulfito piruvato, estructura antigénica y serotipificación. La estructura antigénica del género es muy diversa. Las distintas especies de Campylobacter no están relacionadas entre sí. Las dos subespecies del Campylobacter fetus son casi idénticas e incluso comparten antígenos comunes.
Por otro lado, si bien las cepas pertenecientes a las mismas especies tienen antígenos comunes, entre cada una de ellas es posible diferenciar a varios serotipos. Las especies más estudiadas son el Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Respuesta inmune. La respuesta inmune que se detecta depende del tipo de prueba serológica que se utilice. La prueba de aglutinación en tubo detecta predominantemente la fracción de IgG. La aglutinación en placa solo la fracción de IgM. La fijación del complemento reacciona con ambas. Los conjugados para inmunofluorescencia con IgM, IgG e IgA, el antígeno bactericida exclusivamente con IgM y las pruebas de ELISA pueden prepararse para detectar todas las fracciones. Factores patogénicos o de virulencia. Enteritis. Solo el ser humano y los primates se enferman por Campylobacter jejuni y en menor grado por Campylobacter coli. Si bien se han descrito enteritis similares en ovinos, bovinos, porcinos y caninos, estos animales generalmente no manifiestan signos clínicos de la enfermedad. Adherencia. Existen metodologías para determinar la adhesión de las cepas de Campylobacter a cultivos celulares. Así se demostró la adhesión del Campylobacter jejuni, el Campylobacter fetus y el Campylobacter gyrointestinalis a los bordes en cepillo de enterocitos bovinos y la de Campylobacter jejuni al hilio ligado de conejo. Colonización. Las campylobacterias son bacterias mucosas asociadas y están totalmente adaptadas para colonizar el ambiente mucoso de las superficies intestinales. Estas bacterias espiraladas se mueven mejor y más rápido en soluciones con viscosidad similar a la del mucus. Se considera que la colonización del mucus es un paso esencial en la patogénesis. Invasión. En algunos trabajos experimentales se demuestra que la invasión puede ser uno de los mecanismos de la diarrea, mientras que en otros, a pesar de lograrse una muy buena colonización del tracto entérico, no se pudo demostrar el pasaje de ningún Campylobacter a los tejidos subyacentes. La disparidad de los resultados experimentales se debe a que distintas cepas dentro de una misma especie poseen diferente capacidad de invasión. Producción de toxinas. Todas las especies del género Campylobacter poseen endotoxinas. La actividad endotóxica ha sido determinada por la prueba dérmica de Schwarman, realizada en conejos con bacterias muertas por el calor de las especies Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y Campylobacter sputorum. Plásmidos. Se ha demostrado que la resistencia a la tetraciclina de algunas cepas de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli está mediada por los plásmidos. El mecanismo de transferencia de estos probablemente involucra la conjugación e implica un contacto de célula a célula, ya que ni la transformación del DNA ni la transducción por bacteriófagos han podido ser evidenciadas. Campylobacteriosis genital bovina. Es una enfermedad reproductiva causada por el Campylobacter fetus, subespecie fetus y subespecie veneralis. Se caracteriza por producir infertilidad y abortos esporádicos. El toro es un portador asintomático que transmite y difunde la enfermedad durante la monta natural o bien indirectamente mediante la inseminación artificial. Son transmitidos en forma venérea. En la hembra se localizan en el fondo de la vagina. Abortos esporádicos por Campylobacter en ovinos y caprinos. El mecanismo del aborto ovino consiste en septicemia a partir de una infección entérica preexistente. Se presenta durante la etapa tardía de la preñez. Aproximadamente la mitad de los abortos por Campylobacter son producidos en ovinos por la especie Campylobacter jejuni y la otra mitad por Campylobacter fetus. Las hembras pueden presentar descargas uterinas, lo cual constituye una forma de diseminación de los agentes causales. Los fetos abortados presentan lesiones hepáticas, necróticas, patognomónicas de esta enfermedad. En caprinos se han descrito también abortos similares y causados por Campylobacter jejuni. Enteritis por Campylobacter en caninos y en porcinos. En general, la enteritis es excepcional en animales y las campylobacterias deben ser consideradas parte de la flora normal. Solo el hombre y los primates son sensibles a la acción de la toxina de las campylobacterias, que es similar a la toxina del Vibrio cholerae,
Como excepción, se cita a Campylobacter coli como agente causal de enteritis porcina e invasión de macrófagos y algunas cepas patógenas de C. jejuni para cachorros criados en las condiciones de hacinamiento propias de los caniles. Hepatitis aviar. La denominada hepatitis vibrónica aviar fue una enfermedad esporádica de las gallinas ponedoras, descrita en Estados Unidos en la década de 1950, que luego desapareció por completo en los criaderos industrializados. Se caracterizaba por cursar con baja morbilidad y mortalidad, presentando a las aves afectadas lesiones necróticas en el hígado, de donde se obtenían cultivos puros de ciclofosfamida, de modo que es posible su reaparición ocasional si coexiste una cepa virulenta con enfermedades o factores inmunodepresivos. Contaminación fecal de los alimentos para consumo humano. Experimentalmente se demostró en voluntarios humanos que solo se necesitan 500 unidades formadoras de colonias de Campylobacter jejuni en 200 mililitros de leche para enfermar de diarrea. Las vacas que excretan Campylobacter jejuni pueden eliminar simultáneamente varios serotipos y no presentan ningún síntoma. Las campylobacterias también son parte de la flora normal de los porcinos, estando los animales naturalmente colonizados entre un 48% y un 100%. Las campylobacterias termofílicas deben ser consideradas habitantes normales de los intestinos de las aves como pollos, pavos y codornices. Si es posible obtener pollos parrilleros libres de Campylobacter jejuni, en general la contaminación de los criaderos es muy frecuente. Además, está demostrado el rol que juegan los insectos, particularmente la mosca doméstica, en la dispersión de estas bacterias. De este modo, la contaminación de las carnes por heces en los mataderos suele ser un hecho muy frecuente. Aspectos clínicos. Los síntomas clínicos son poco evidentes. Los principales signos clínicos son las repeticiones del celo, alargamiento del ciclo estral, disminución de los porcentajes de preñez. En general, no se afecta el servicio ni la concepción. Los abortos suelen producirse entre el quinto y séptimo mes, aunque pueden pasar en cualquier momento de la gestación. Muestreo y diagnóstico de laboratorio. La remisión de heces para cultivo bacteriológico puede hacerse directamente en casos con tapa rosca, dejando una pequeña cámara de aire. En ese ambiente, debido al hermetismo y a la acción de los microorganismos fecales, se desarrolla una atmósfera microacrofílica que permite la conservación de las campylobacterias hasta 6 días sin que disminuya significativamente el número de los aislamientos. Para el transporte de campylobacterias fecales se emplean medios de cultivo pobres en nutrientes, como el medio semisólido de Kerry Blair, modificado por Blazer con reducida cantidad de agar. Tratamiento. Es necesario el uso de antimicrobianos para su tratamiento, pero en caso de efectuarse, el medicamento de elección es la eritromicina. En toros de cabaña, si es que tienen mucho valor económico, pueden intentar tratamientos sistémicos y locales con antibióticos y quimioterápicos como la streptomicina, la oxitetraciclina y la dimetridazole, etc., asociados con inmunizaciones. Profilaxis. Para reducir el grado de contaminación de las campylobacterias termofílicas en las aves, es recomendable la administración oral de la flora normal a pollitos recién eclosionados en la planta de incubación. El lavado de las carcasas y la aplicación de desinfectantes químicos e irradiación gamma son todas medidas tendientes a reducir el grado de contaminación de las carnes. El adecuado envasado en condiciones estériles y la cadena de frío en todo el proceso de comercialización de los productos alimenticios son claves para disminuir la incidencia de estos agentes. La pasteurización de la leche es un efectivo método de descontaminación y la desecación, el congelado y la salación de los alimentos son efectivos para eliminar las campylobacterias. Las medidas higiénicas tradicionales de preparación y cocción de los alimentos son seguras y deben ser estrictamente aplicadas. Muchísimas gracias por su atención.